Quipu. Nudos para una narración feminista, de María Pía López. Capítulo 17, por Paula Tomassoni. Escribe Juan José Saer en Lo imborrable una precisa descripción del modo en que lo pasado se nos presenta bajo la forma de la narración. De ese sábado tengo, muchos años más tarde, no un recuerdo, sino un relato, compuesto hasta en sus detalles más mínimos, organizado según una sucesión lógica y tan separado de mi experiencia como podría serlo una película en colores, imágenes discontinuas pegadas una después de la otra y a las que una intriga de esencia diferente de las imágenes mismas y agregada con posterioridad le suministra artificial un sentido. Un relato tan improbable como nítido, de existencia autónoma, que en vez de recordar verdaderamente hemos aprendido de memoria, igual que una tabla de multiplicar, y que únicamente cuando activa nuestras emociones podemos equiparar a una obra de arte o, mejor todavía, a un mito. La narración toma los sucesos y las sensaciones y organiza un sentido. En un testimonio judicial y en las cuentas que integran el anecdotario familiar, en la elaboración de cada quien para ser viste o reconocide. Cristalizado a veces, otras afectado por la época en la que se dice, configura una interpretación que le debe tanto al presente como a lo acontecido. Así ocurre con la violencia o con los abusos. Aprendimos a narrarlos, a decir lo que estaba en las catacumbas de nuestra propia vergüenza, en los pliegues de lo no sabido. Decir narración no es elidir la idea de verdad, sino atender a los procedimientos que ponemos en marcha, al modo en que resuena en nuestra voz de la época y a lo que despliega y borra. El pasaje de situaciones de cierta mezcla entre libertad y desidia sexual, esa especie de abandono que algunas veces sostuvimos ante la insistencia o la presión a su catalogación como abusos punibles. ¿No es también la época la que ejerce su derecho de punición al reunir todos los sentidos en el único de la violencia y hacer de ella la medición general de los hechos, la tabla maestra sobre la cual ir poniendo distintos sucesos para considerar finalmente el grado? Grados de violencia, así hablamos. ¿Ese era el signo de nuestros vínculos? ¿O es nuestro tributo a la actualidad considerar lo que nos resulta opaco de lo hecho y lo sentido bajo la luminosidad de los nuevos consensos? La palabra ordena y la gradación consuela al organizar el marasmo de una grilla racional. Marasmo, nuestra existencia, tembladeral de nuestros deseos. Tan fácil no es conocer quiénes somos en cada vínculo, pero menos aún quiénes fuimos. ¿Fui esa piba que silenció el abuso porque no quería ser deudora de esa escena y que lo silenció tan bien que ni siquiera para sí y sus entornos íntimos lo convirtió en narración? ¿Soy mi voluntad de silencio, mi deseo de escritura, los pies que recorren la superficie escarchada de unos recuerdos que de tan fijos pierden el sentido y se vuelven puro enigma? El libro Quipu, de María Pía López, está editado por M y llevado a audiolibro por Editorial de Podcast.